Señor. Les invito a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6 y el verso 19. Repito, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a decirle al Señor que nos bendiga en esta noche a través de su palabra. Queremos entenderla, queremos aplicarla. Puede ser que ella sea un poco dura, a veces la palabra nos golpea, pero siempre será para nuestro provecho. Cuando el Señor habla, Él produce vida, ¿sí? Él produce vida. La palabra profética lo que hace es exhortarnos, nos edifica y nos consuela. Así que yo estoy seguro que todo ese efecto se va a producir en esta noche a través de su palabra. Oremos. Señor, una vez más, yo me presento como un instrumento en tus manos y te pido, Padre, que nos hables al corazón. Dame entendimiento, dame la habilidad, Señor, para interpretar tu palabra. Dame también esa capacidad espiritual para discernir lo que tú quieres transmitirle a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estimados hermanos, esta noche, con la ayuda del Señor, quiero titular esta enseñanza: sois el templo de Dios. Repitan conmigo: sois el templo de Dios. El propósito de este tema es que cada uno de nosotros entendamos la importancia de lo que representa un templo, pero también hacer la diferencia de qué clase de templo, ya que a través de toda la historia de la humanidad, Dios ha querido tener un templo. Y nos remontamos a la creación, cuando el Señor empezó a ejecutar la creación por el poder y el designio de su palabra. Él empezó a crear todo, y dice la Biblia que antes de la creación el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, ¿sí? De las aguas, de la tierra, de todo. Su Espíritu, su gloria se movía. Y cuando el Señor crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza. La palabra imagen y semejanza se refiere a la habilidad o capacidad tanto moral como espiritual. Quiere decir que el hombre, Dios lo creó con atributos morales y espirituales, con capacidad de acercamiento a Dios, capacidad de raciocinio, capacidad de tener esa sensibilidad espiritual de poder interpretar quién era Dios y tener comunicación directa con Él. Pero por causa del pecado se interrumpe esa comunicación, y por ende su presencia se aleja. La presencia de Dios se aleja del hombre por causa del pecado, que significa desobediencia. Fue así como el Señor es el que siempre ha tomado la iniciativa de acercarse al hombre. Y encontramos muchos pasajes bíblicos y varias iniciativas de Dios para querer otra vez acercarse al hombre y querer morar con él. Vemos como Dios se le aparece, por ejemplo, a Abraham, ¿sí? A Abraham. Y se le presentó y le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham fue el prototipo de la fe o del creyente, que creyó, obedeció sin verlo, sin poderlo observar, pero lo creyó, lo interiorizó y empezó a tener esa fe y ese acercamiento hacia Dios a través de la fe. Sin embargo,
la presencia de Dios se fue mostrando de una forma progresiva. Y vemos, por ejemplo, el caso de Moisés. Cuando Moisés se exilia en el desierto por causa del temor, ya que él había cometido un homicidio, y él estando allá pastoreando las ovejas de su suegro, tiene una visión en la zarza, donde veía una zarza que ardía y no se consumía, y era una teofanía, es decir, una manifestación temporal de Dios que estaba allí. Y en ese momento el Señor le hace un llamado a Moisés y le dice: Moisés, Moisés, quita el calzado de tu pie, porque el lugar que pisas santo es. Y Moisés entendió que era la gloria de Dios que estaba allí, y él sintió obviamente mucho temor, mucho miedo y también la incapacidad, porque, estimados hermanos y amigos, la presencia de Dios hasta ese momento era algo no solamente misterioso, sino que el hombre se sentía no merecedor, se sentía no digno de sentir esa presencia de Dios. De hecho, cuando el Señor le da la orden a Moisés de liderar este proyecto del éxodo, de sacar al pueblo de Egipto, él les dijo que su presencia iba a estar con ellos. Y fue así como el Señor abrió el mar, ellos pasan en seco, y cuando ellos están en el desierto, el Señor les prometió que su presencia los iba a acompañar. Porque Dios, repito, siempre ha querido acercarse al hombre, Dios siempre ha querido habitar con el hombre. Y fue así como de día, dice la Biblia, que una columna de nube los guiaba y los protegía a la vez del sol, ya que en el desierto las temperaturas son muy altas, en el día el calor, y en las noches son muy bajas, produce casi que hipotermia, y en la noche era una columna de fuego que también los guiaba y les daba calor para que ellos no les diera pues hipotermia. Y esa presencia era tan especial, donde ellos no se sentían no solamente solos, sino que sentían la dirección de Dios, sentían que Dios los guiaba, que Dios estaba ahí. Su presencia representaba cuidado, protección, consuelo, ayuda, providencia, muchos atributos de parte de Dios, y eso les daba a ellos garantía. Pero el Señor, sin embargo, era un Dios trascendente, es decir, muy, muy lejano para ellos. Dios quería ser un Dios eminente, es decir, un Dios cercano. Y cuando se habla de la eminencia, es decir, algo cercano, el Señor entonces le dice a Moisés que él quiere que haya un lugar donde su presencia pueda estar. Y fue así que el Señor le dio instrucción a Moisés de construir el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda eh, hecha de pieles de animales, un poco rústica y ordinaria externamente, pero internamente tenía unos inmobiliarios de alta calidad, como madera de acacia, tenía oro y tenía unos acabados exclusivos de parte de Dios, ya que el Señor le dio espíritu de arte y de sabiduría a dos jóvenes que fueran los arquitectos de esta construcción. Y fue de tal manera que en medio del desierto el Señor construye su primer, digámoslo así, morada en la tierra, y el Señor establece un sacerdocio, es decir, la tribu de Leví, que ellos eran los encargados de ministrar al pueblo. Amén. No solamente la palabra, sino todo la liturgia, el culto. Y entonces cuando ellos ministraban en la presencia del Señor, los sacerdotes, la gloria de Dios se manifestaba en ese tabernáculo. Y ese hombre de Dios, ese sacerdote, era el representante allí y era a la vez el mediador, y el pueblo siempre esperaba afuera a ver instrucciones si el Señor aceptaba la ofrenda, el sacrificio que ellos pudiesen tener. Y esa presencia de Dios era, digámoslo así, temporal, era algo que en todo momento estaba ahí permanente, y cuando la nube se movía, ellos entendían que tenían que, todo era portátil, sus casas eran portátiles, ellos eran nómadas en el desierto,
y cuando la presencia de Dios avanzaba, ellos tenían que desarmar todo y el tabernáculo y continuar hacia donde la nube los pudiese dirigir. Alabanzas al nombre del Señor. Pero llegó un momento en que el Señor se cansó también de ver cómo ellos, su presencia quería estar allí, pero ellos seguían cometiendo pecados, errores. Se volvió un ciclo vicioso el hecho de ir a ofrecer sacrificio. Isaías, el capítulo 1 en adelante, usted nota cómo el Señor está disgustado. Él dijo, ya no me traigan vana ofrenda, estoy en sacrificios, estoy hastiado de día de reposo, no quiero eso. Realmente ese lugar donde yo quise habitar y manifestarme a ustedes lo han convertido en una guarida y realmente no quiero estar. Y fue así como entonces el Señor dijo, yo quiero que me construya un templo. Y David inicialmente él tenía toda la intención, el propósito, ya que David fue ese rey eh, colocado directamente por Dios o con el corazón de Dios, porque Saúl, que fue el primer rey, él fue la voluntad del pueblo, pero David fue la voluntad de Dios y él quería construir ese templo, pero David fue tan sanguinario, fue un hombre que cometió muchos errores y también le falló al Señor, y el Señor le dijo que él no iba a construir el templo y le dio ese privilegio a su hijo, a Salomón. Y Salomón, el Señor le dio tanta sabiduría que este hombre fue un gran estratega y un gran comerciante. Él hizo convenios, tratados con algunas civilizaciones de la época muy ricas, donde el Señor le dio tanta gracia, le traían madera fina, madera de la mejor de esa época. Para ese templo, si hoy en día existiera ese templo, realmente estaría evaluado en millones y millones de dólares. Fue algo majestuoso. Dice que venían desde los confines de la tierra, es decir, de los lugares más inhóspitos. La gente quería ir a conocer ese templo. Y ese templo era la maravilla de esa época, porque no solamente era hermoso, sino que en ese templo, cuando Salomón terminó de construirlo, dice la Biblia que cuando él lo dedicó, la gloria de Dios se derramó en ese lugar. Y mire lo que dice el primer libro de Reyes, el capítulo 8 y el verso 27. El primer libro de Reyes, capítulo 8 y el verso 27, cuando se dedicó ese templo, mire lo que pasó. Amén. Dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y si su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración de tu siervo hace oír delante de ti, que estén tus oídos abiertos esta noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho mi nombre estará allí, y que oigas la oración de tu siervo. Amén. Y que tu siervo haga en este lugar. Y dice la Biblia que cuando ya él hizo toda esta oración, dice que la presencia de Dios llenó ese templo y la gloria de Dios se manifestó por primera vez ya en un lugar fijo, ya que la presencia de Dios se volvió un poco elitista, es decir, exclusiva, solamente sobre los reyes, sobre los profetas y sobre los sacerdotes. Pero en ese momento la gloria de Dios se estaba derramando en el templo, es decir, los que estaban en el templo podían sentir esa presencia, aunque no directamente, no podían recibirlo como tal, pero sentían el ambiente espiritual en ese templo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Sin embargo, por causa del pecado de Israel, los babilonios lo destruyeron. Ya luego, en el tiempo de Esdras, Nehemías, lo reconstruyeron, pero sin embargo volvió y ese templo quedó en ruinas por causa del pecado de Israel, cada vez alejándose de Dios. La reflexión en esta noche, estimados hermanos, es que Dios siempre está interesado en que su presencia esté con nosotros. Él siempre ha querido
un lugar, un templo. Entonces, al ver de que a través de la historia, esos lugares que quizás se dedicaron para él, terminaron destruidos, terminaron siendo inútiles y de alguna manera era sombra de lo que Dios iba a hacer o a ejecutar. Entonces, el Señor, Él establece un pacto y Él precisamente lo profetizó. Isaías lo profetizó. Él dijo que una virgen daría la señal y he aquí, dice la Biblia, porque una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es decir, Dios ahora en un cuerpo, Dios ya en un templo, ya no en una carpa, Dios ya no en un lugar específico, sino Dios caminando entre el hombre o con los hombres. Emmanuel significa Dios con nosotros. Por eso, cuando el ángel Gabriel vio la noticia y vio cómo nace en ese pesebre, en ese establo, en ese potrero, ellos dijeron: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Los ángeles nunca habían visto a Dios, al Creador, al que hizo los cielos y la tierra, al sublime, al eterno, jamás lo habían visto caminar con los hombres. Por eso dice Filipenses el capítulo 2 y el verso 5 dice: haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo la imagen de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Sin embargo, la Biblia habla, Juan, el apóstol, él dice: en el principio era el verbo. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era, escuchen esto, era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Pero luego Juan dice que ese verbo, escuchen eso, que ese verbo se hizo carne. Eso está en San Juan 1:14. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, ya Dios no estaba allá en el desierto, no estaba allá en esa tienda, en el tabernáculo, ya no estaba en el templo de Salomón. Ahora Dios camina con los hombres. Y qué importante entender eso, estimados hermanos, de que el Señor siempre ha querido habitar con el hombre. Ahora, ya el hecho hombre cumplió un propósito, y el propósito fue destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Él dijo: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo. Y cuando el Señor viene, destruye el pecado, vence a Satanás, vence la muerte y se levanta del sepulcro, entonces él establece una victoria. Y me gusta no solamente la victoria que él hace, sino que él deja una promesa muy grande. ¿Ustedes quieren leer esa promesa? Vamos a leer el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. Hay una definición muy importante aquí,
y es en el Evangelio según San Juan, capítulo 14 y verso 15. El Señor profetizó algo especial. Él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y preste atención al verso 18. Dice: no os dejaré huérfanos. ¿Quién deja huérfano al hijo sino el Padre? O sea, dando a entender de que Jesús era el Padre. Y dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Más, dice: vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy, ¿en dónde? En el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. En otras palabras, el Señor dijo: ahora llegará un momento que yo tengo que irme y tengo que ser glorificado, porque ahora ya no estoy en un cuerpo humano, sino que ahora voy a retornar a mi estado original, o sea, al espíritu. Pero dice que cuando Él esté ya como espíritu, dice que Él no nos dejará huérfanos, sino que Él volvería a estar en nosotros. Y eso se cumplió el día de Pentecostés. El día de Pentecostés fue donde por primera vez se derrama el Espíritu de Dios, a la presencia de Dios, Dios mismo, ya no de una forma exclusiva o elitista sobre reyes, sacerdotes y profetas, sino sobre toda carne, es decir, todas las personas que tengan la capacidad de creer en Él, que Él es el Señor. Y cuando Él se derrama, ahí se cumplió lo que el profeta Joel dijo, que en los postreros días, dice el Señor, derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne, que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarían, y que vuestros jóvenes verían visiones, y que de cierto sobre sus siervos y sobre sus siervas en aquellos días, dice el Señor, derramaría de su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y cuando uno entiende entonces que el Señor se derramó sobre toda carne, da a entender el apóstol Pablo, ya con la revelación del Evangelio, que ya el Señor encontró un nuevo templo, y ese templo es exclusivo, y el templo es usted y yo. Ya no es el edificio, ya no es el lugar que tiene ciertas coordenadas en Jerusalén. Por eso el Señor, había una discusión entre Jesús y la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Los samaritanos decían que había que adorar en tal lugar en Jerusalén. Otros decían: no, tenemos que mirar hacia el templo allá, de allá viene la salvación, tenemos que mirar. De hecho, los judíos, cuando oran, ellos se ubican hacia Jerusalén, hacia el templo. Ellos oran hacia el templo. Pero el Señor dijo: la hora viene, y ahora es, donde no se va a adorar ni aquí en este lugar, ni en este monte, sino que el Señor dijo que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora ya no es un lugar físico, sino que cada uno de nosotros nos constituimos en el templo de Dios en el espíritu. ¿Cuánto le da un aplauso fuerte al Señor? Amén. Gloria a Dios. Usted y yo somos el templo de Dios en el espíritu. Entonces el apóstol Pablo empieza a revelar el significado del templo. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios 6 y el verso 15. Primera de Corintios 6, 15. El apóstol dice lo siguiente. Dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos
serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Por eso, hermanos, hay muchas personas que no entienden por qué nosotros los cristianos ya rechazamos o no practicamos ciertas costumbres que antes hacíamos. Hay personas que se extrañan y se escandalizan porque ya nosotros, por ejemplo, no practicamos algunos vicios, porque ya no practicamos algunas tendencias. Algunos de pronto dicen, pero ustedes, ¿por qué no practican el adulterio, la promiscuidad, la fornicación? ¿Ustedes por qué no se tatúan su cuerpo? ¿Ustedes por qué no consumen marihuana? Ya que se está manejando hoy en día ya culturalmente como un entretenimiento, inclusive algunos le están dando la connotación de no solamente recreativo, sino medicinal en algunos casos. Y bueno, y muchas personas a veces cuestionan a los cristianos y dicen, ¿ustedes por qué son tan aburridos? Dicen algunos, son amargados, no disfrutan la vida. Estimado hermano y amigo, miren, el tema es que ya nosotros, este templo o este cuerpo ya es el templo de Dios. Y como templo de Dios tenemos que cuidarlo. Mira, la Biblia dice entonces que si el templo, si este cuerpo es el templo de Él, quiere decir que su presencia está en mí. Y para que la presencia de Dios esté en mí, yo tengo que vivir exclusivamente para Él. Eso es lo que significa ser santo. Santo significa estar separado, exclusivo para Dios. Un ejemplo, usted tiene un celular, ¿verdad? La mayoría tenemos un celular y creo yo que la mayoría teléfonos inteligentes. ¿Qué tal que usted ese teléfono inteligente que le costó un poquito costoso, hizo un gran esfuerzo por comprarlo, usted con ese celular, qué tal que usted lo coja de martillo? ¿Será que le funciona como martillo? Puede que le funcione, pero esa es la función del celular, ¿cierto que no? Su función es otra. Inclusive, si usted lo usa como un martillo, termina no solamente dañándolo, sino que no cumple esa función. Cuando una persona ha creído en Jesús, se ha arrepentido, ha sido lavado por la sangre de Cristo, se ha arrepentido, ha renunciado al pecado y le ha dicho, Señor, yo quiero vivir para usted. En ese momento nosotros somos separados, exclusivos para Él. Entonces su presencia llega y el Señor dice, en esta casa yo quiero entrar, en esta casa yo quiero habitar, ¿sí? Porque esta casa me anhela, esta casa está en condiciones para que yo esté allí. Entonces el Señor entra a morar en el creyente. Por eso, si la presencia de Dios se ha alejado de su vida, si usted no siente la presencia de Dios, es por esa razón, porque usted no es separado para el Señor. Su vida es una vida mundana, llena de pecado, llena de maldad. Aunque pronto tenga buenos pensamientos hacia Dios, así usted vaya a la iglesia, así usted lea la palabra, pero si usted no se ha arrepentido, si usted es una persona temerosa, una persona que quiera respetar ese templo, pues la presencia de Dios no va a llegar. Y así usted lo anhela, el Señor no llega allí porque dice, yo no puedo entrar en una casa que esté sucia, en una casa que no esté bien, que no esté ordenada. Qué incómodo es uno llegar a una casa donde esté sucia, ¿verdad? Por muy adornada que tenga, por muy buenos muebles, por muy buenos accesorios que haya en esa casa, si esa casa no está limpia, realmente no es agradable. Entonces, por ejemplo, en estos días me decía un joven, me decía, pastor, pero dígame dónde dice la Biblia que uno no puede fumar marihuana o consumir droga. Muéstreme en la Biblia, ¿dónde está? Que uno no puede fumar marihuana o no puede consumir ningún tipo de narcótico. Entonces yo le mostré precisamente uno de estos textos y yo le dije, mira, la palabra de Dios dice que nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Y si uno destruye el templo, Dios lo destruirá a él.
Este templo es exclusivo. Entonces, cuando algo es exclusivo, yo a esto no le puedo, aunque no esté escrito ya por sentido común, yo tengo que cuidarlo. Precisamente Pablo dice a los de Éfeso en el capítulo, creo que está en el capítulo, si no estoy mal, dice en Efesios capítulo 5, si no estoy mal, dice, nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Amén. Así como Cristo cuida a la iglesia. Efesios 5:29. Dice que nadie aborreció su carne, sino que usted la cuida y la sustenta. Por sentido común, uno cuida su cuerpo, hablando del aseo, hablando de la higiene, pero ya en términos espirituales también hay que cuidarlo. Por eso es que nosotros cuidamos el templo. Ahora, el templo no solamente se cuida de los vicios, sino que también lo cuidamos eh, teniendo buenas dietas, comiendo bien. Por eso el Señor dice que no participemos de la glotonería. Quiere decir que los excesos son malos. Si yo sé que cierta alimentación es mala, si yo sé que el azúcar me hace daño, que la sal me hace daño, que la grasa me hace daño, qué bueno que usted se lea el libro de Levítico para que se dé cuenta cómo es una alimentación correcta, balanceada, cómo la palabra de Dios hasta nos enseña a comer. Y usted nota, estimados hermanos, que hoy en día muchas de las enfermedades, de hecho este virus que estamos enfrentando, se vuelve más agresivo, es precisamente a las personas que han hecho lamentablemente un mal uso de su salud, del templo, ¿sí? Enfermedades de base, personas que no se controlaron, abusaron de su salud, abusaron, porque cuando uno está joven y uno se siente capaz y hay tolerancia frente a los excesos, donde trasnochábamos demasiado, tomábamos mucho licor, drogas, promiscuidad y tantas cosas, pero llega un momento en que el cuerpo le pide factura de todo ese desorden. Entonces, cuando uno conoce al Señor, el Señor no solamente te libera de todas esas ataduras, porque en estos días alguien me decía, uno como cristiano ahorita, por ejemplo, en diciembre, que hay tanta fiesta, tanto ofrecimiento, uno, ¿por qué no puede ir a esas cosas? Y yo le decía, usted puede ir. De hecho, la Biblia le dice, mire, usted, todo es lícito, pero no todo conviene. Todo te es lícito, mas yo no me dejaré dominar. Yo le hice la pregunta a esta persona, ¿usted qué va a buscar en una fiesta? No, pues alegría. ¿Y cómo usted interpreta la alegría? No, pues bailando. ¿Y qué siente usted al bailar? Pues gozo. ¿Y qué más hace usted en un baile? No, pues de vez en cuando me tomo una cervecita y me desinhibo un poco. Entonces empecé a llevarlo a la reflexión al punto de que yo le dije, bueno, ¿ese gozo es temporal o es constante? Digo, no, pues es temporal, sí. ¿Por qué? No, porque pues cuando se le pasa el efecto y pues uno ya vuelve a su realidad. Ah, ok. Le hablé no le hablé de la Biblia, solamente le hablé científicamente. Yo le dije, estadísticamente las personas que consumen licor, por lo general, son personas que tienen buena salud. No. ¿Tienen excelentes relaciones de pareja? No. ¿Tienen una capacidad cognitiva clara, sólida, estable? Sí. No. Las personas que consumen licor, por lo general, nunca se meten en problemas. No. Entonces, cuando empezamos a observar el balance de cómo una persona empieza a destruir su templo por medio de los vicios, de las adicciones que culturalmente se aceptan, ¿no? Porque hay cosas que la cultura las acepta y las tiene como parte de la sociedad, de la vida social, y a algunos de pronto les parece que es normal, pero llega un momento en que la Biblia dice todo te es lícito, mas no todo conviene.
Ustedes se van a dar cuenta este diciembre y estadísticamente, mire, aún en medio de esta pandemia, ya las cifras están disparadas de violencia intrafamiliar. Y detrás de eso, la raíz, ¿qué hay? Licor, drogas, abuso de narcóticos, personas que abusan precisamente del templo, ¿sí? Eh, Hay muchas personas que dicen, pero es que yo no le veo malo de vez en cuando uno tomarse sus tragos. Yo no le veo malo uno ser moderado en el licor. El tema es ser moderado. El apóstol Pablo dice en Efesios 5:18, dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. O sea, el vino intoxica la sangre. Sí, el licor intoxica. Y llega un momento en donde va a haber disolución. ¿Qué es la disolución? Disolución es que usted no sea consciente, que usted no sea coherente, que usted sea una persona que pierda los estribos y termina cometiendo un error. Proverbios capítulo 20 y el verso 1, hablando por ejemplo del licor, que es lo más común para esta época. Miren lo que dice la palabra del Señor, Proverbios 20 y el verso 1. Dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. O sea, no es sabio, no es de sabios, no es de personas inteligentes consumir licor, porque tarde que temprano va a tener problemas. Proverbios 27:17. Mire lo que dice la palabra del Señor. Proverbios 27:17. Dice Salomón, Proverbios 27:17. ¿Ya lo ubicaron? Dice, hierro con hierro se agudiza, así el hombre agudiza el rostro de su amigo. Quien cuida, perdón, me equivoqué el texto, es Proverbios 23:19. 23:19. Dice, oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Hay vicios que son muy costosos. El licor, una persona que cae víctima de eso es costoso, ¿sí o no? El adulterio es costoso. Tener 2, 3 amantes es costoso. Entonces, cuando usted analiza lo que Dios ha hecho con nosotros, que nos liberó, nos libertó, porque nosotros, ¿qué buscábamos en el licor, por ejemplo? Buscábamos disiparnos, alegría, desinhibirnos, salir un momento de nuestra realidad y meternos en un mundo de fantasía donde nos sentimos alegres, contentos, pero cuando pasa el efecto volvemos a nuestra realidad y nos encontramos otra vez solos, vacíos y con una profunda frustración porque esa alegría y esa euforia que sentíamos se fue. Era una ilusión, fue fantasía. Y mantenemos mendigando precisamente alegría cada fin de semana, cada 8 días. Y algunos, pues lamentablemente ya esto lo tienen como un vicio, una adicción y terminan pues obviamente muy mal. Por eso nosotros, estimados hermanos y amigos, cuidamos el templo. Ya nosotros hemos encontrado la alegría y la felicidad en otras cosas. Ya no gastamos nuestro dinero en lo que no es pan, en lo que no sacia, perdón. Ahora gastamos el dinero realmente en lo que conviene. A muchos cristianos les va a tocar este diciembre por primera vez enfrentar esta cultura, le va a tocar enfrentar este mes recién entregados a Cristo y algunos se sienten como ansiosos, nerviosos. Hermano, no se preocupe, no se preocupe. Esto, mire, la Biblia dice todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de este mundo son temporales. Usted ve la gente está mendigando felicidad, alegría, de alguna manera,
Pero termina diciembre y todo el mundo vuelve a su realidad, si es que algunos logran pasar, porque lamentablemente muchos terminan muy mal. Ahora, diciembre es un mes familiar también, donde usted puede entender que usted puede disfrutar este diciembre con su familia, disfrutando con ellos, compartiendo con ellos, de muchas maneras. Ahora, diciembre no es el único mes para compartir. Hay muchos meses más. Perdón, hay muchos meses y todos los días del año usted puede compartir con su familia, pero lamentablemente las personas que no tienen el conocimiento de Dios limitan la expresión de afecto y amor en ciertas fechas exclusivas. Para nosotros, por ejemplo, los cristianos, todos los días son santos, todos los días para nosotros es Navidad, pues lo que la gente dice, porque Cristo nació ya en nuestro corazón hace muchos años y no solamente se quedó un niño, sino que nació, creció y nos salvó, ¿sí? Para nosotros la Navidad representa lo que Cristo ya hizo en nosotros. Él vino, nació, murió, resucitó e hizo una obra maravillosa en nosotros. Entonces, a nosotros no nos sorprende ni tampoco nos cautiva y nos atrapa toda esta cultura pagana que nos quiere supuestamente enseñar alegría o comunión o simplemente el hecho de disfrutar la vida. Eso no es verdad. Cuando usted conoce a Cristo, Cristo usted lo libera de esas cosas. Cristo lo libera de esas tradiciones. Cristo lo libera de esa vida ficticia. Cristo te enseña realmente la esencia de la vida. Cómo tú puedes disfrutar la vida. La vida, la Biblia dice la felicidad del hombre no consiste en los bienes materiales que posee, porque el reino de los cielos no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el espíritu. Usted puede ser feliz y alegre disfrutando en la presencia de Dios y de una forma sana, libre. Yo no sé si les conté una vez que yo fui donde un odontólogo y él me estaba llenando la historia clínica, ¿se acuerdan? Y me acuerdo porque es que me dio mucha risa porque él se dio cuenta que yo era pastor. Y de una forma sarcástica llegó y me dijo, usted es pastor, ¿verdad? O sea, que usted no puede bailar. Yo le dije, ¿cómo? Y yo le tiré un pasito de salsa. Y yo dije, yo puedo bailar. Y el hombre abrió los ojos de una. ¿Cómo así? Y usted es pastor, ¿y por qué baila? Yo le dije, yo sí puedo bailar. Lo que pasa es que yo ya no lo hago porque ya no lo necesito. Yo ahora soy feliz todos los días, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos, todos los días, teniendo o no teniendo plata. Soy feliz porque el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Ese gozo me lo dio el Señor Jesucristo. ¿A cuántos Él les ha dado gozo y alegría? Amén. Y cuando uno entiende eso, estimados hermanos, que no sé por qué algunos se desesperan y quieren volver atrás. Yo le digo, estimado hermano, no se vaya a desenfrenar en este diciembre. Sepa que usted es templo del Espíritu de Dios. Él dijo, caminaré con ellos, andaré con ellos, seré para ellos su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso, hermano, cuídese, cuide su cuerpo, cuide todo lo que Dios le dé a usted, cuídelo. Él dice en su palabra que tenemos que vestir con decoro, que tenemos que vestir con pudor, con modestia. Él dice que tenemos que cuidar este templo. Hoy en día está de moda, por ejemplo, los tatuajes, ¿sí? Los tatuajes, la gente se está tatuando. Leas el Levítico 19:28. El Señor prohíbe los tatuajes, todo eso, porque es el templo de Dios. De pronto usted ya lo hizo, ya usted se tatuó y ahí no hay nada que hacer. Eso es las marcas del pecado, de lo que uno hizo en su ignorancia. Pero usted ahora siendo creyente, estimado hermano, cuide su templo, no se haga tatuar, no se tatúe. Sepa de que todos nosotros proyectamos algo, ¿sí? Proyectamos algo. De la abundancia del corazón habla la boca. Los que de pronto a veces tienden a tener peinados ostentosos, raros, todo eso
Usted tiene que evaluar eso. Usted es templo del Espíritu Santo. ¿Será que el Espíritu Santo se siente bien con la forma que usted viste? ¿Será que el Espíritu Santo se siente bien con el alimento que usted le da a su cuerpo? ¿Será que el Espíritu Santo se siente bien con las costumbres que usted tiene? ¿Será que el Espíritu Santo se siente bien cuando usted miente y vive una vida desordenada? Es ahí donde tenemos que entender que somos templo del Espíritu Santo. Y dice la Biblia, quiero terminar con lo que dice el apóstol a los Corintios. Primera de Corintios 3:16. Mire lo que dice el apóstol. Primera de Corintios 3:16. Dice lo siguiente: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, santo es. Por eso creo yo que ha sido clara la enseñanza. Cuide el templo, hermano. No le meta basura a su vida. Cuídese. Dígale: Señor, yo quiero que tu presencia esté conmigo siempre. Yo quiero que tu presencia está, ya tú no habitas en templos hechos de manos de hombres, sino que tú quieres habitar en mi vida. El que es santo, santifíquese todavía. Dígale: Señor, yo quiero santificarme, yo quiero llenarme de usted. Si usted de pronto tiene algún tipo de adicción, algo, arrepiéntase, ¿sí? Si usted dice: no, es que a mí la pornografía me tiene atrapado, dígale al Señor que lo saque de eso. Porque el que peca contra su propio templo, el que peca contra el templo, contra el propio templo peca. Es decir, que la masturbación, todo eso afecta al templo, hermano. Todo eso, las drogas, los vicios, todo eso afecta al templo. Y el Señor quiere que tengas un templo santo, exclusivo para Él, porque Él quiere habitar en tu vida. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y si quieres pedirle al Señor que te ayude, que de pronto estás cometiendo algún error y por eso es que la presencia de Dios se ha ido de tu vida, se ha alejado, dile: Señor, yo quiero que esta casa, que este templo sea exclusivo para ti, para que tu presencia esté conmigo. Señor, te doy gracias esta noche por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender que somos templo tuyo, Señor, que tú eres aquel que habitas con nosotros. Ya, como dijo Salomón, los cielos de los cielos no te pueden contener, mucho menos una casa. Ahora el milagro es que tú habitas entre los hombres. Señor, que tú nos enviaste el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero nosotros le conocemos porque mora con vosotros y estará en nosotros. Señor, tú estás con nosotros, Señor, dentro de nosotros, habitando, Señor, y queremos cuidar este templo para tu gloria. En tu nombre, Jesús, gracias, Señor. Amén. Hermano Steven, no sé si usted por ahí tiene esa canción muy antigua, hace más o menos unos 40 años se cantaba, que dice: o no sabéis que sois el templo, o no sabéis que sois el templo. Amén. Bueno, vamos a escuchar que el hermano Steven nos cante esa canción y así quedamos despedidos, haciendo al final una oración. Uy, está muy vieja para mí. Está muy vieja. Sí, Listo, sí, entonces yo creo que en vamos. ese tiempo El templo del ni La pensábamos hermana, que Espíritu. fuera a la tener. hermana Esneda como que la sabe. Vamos a escucharle toda la hermana Esneda. O ¿Listo? no sabéis, o no sabéis O no sabéis que sois el el templo templo
O no sabéis que sois el templo. O no sabéis que sois el templo. Sois el templo del Espíritu de Dios, lleno de poder, lleno de amor, lleno de gloria. Lleno de poder, lleno de amor, lleno de gracia. Sois el templo del Espíritu de Dios. Amén. Tan lindo. Amén, gloria a Dios. Esos son coros viejitos que nos traen mucha enseñanza y son muy, muy doctrinales de lo que realmente nosotros practicamos como cristianos. Bien, hermanos, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Recuerde que somos templo, hermano, templo del Espíritu Santo. Cuidémonos, porque es más grande las promesas y las bendiciones de Dios por un rato de placer. Amén. Así que vamos a terminar en oración. Voy a invitar a nuestra hermana Ligia que nos termine en oración y luego hay un intro final y ya luego los que quieran regalarnos un saludo lo pueden hacer. Hermana Ligia, despídanos en oración, por favor. Buenas noches, hermanos en Cristo. Dios les bendiga. Qué placer poder estar aquí para dar gracias a Dios por esta palabra que nos edifica y nos llena de mucha sabiduría para nuestra vida espiritual. Señor Jesús, en esta noche te doy gracias, Padre Celestial, mi Rey de la Gloria, con la reverencia que mereces, Señor, porque eres grande y maravilloso, bueno, Señor. Gracias por reunirnos hoy en este culto que nos ha edificado con tu palabra, que nos llegue al corazón como espada de doble filo, que se quede allí, que podamos ponerla por obra, Señor, porque realmente es maravilloso tus enseñanzas, tu legado por medio de la Biblia, de nuestros pastores, de la congregación, que siempre están allí para enseñarnos, edificando cada día más y más para adorarte y honrarte, Señor. Toda alabanza y toda gloria es para ti. Agradezco por este espacio tan maravilloso que nos has dado en esta noche y enseñarnos sobre edificar más nuestras vidas, nuestro hogar, ser templo de tu Espíritu Santo, Señor. Limpia nuestra mente y nuestro corazón para que tú te muevas allí, en cada uno de nuestros hermanos, de nuestros pastores y de nosotros, que estamos siempre atentos a tu palabra. Por favor, no nos sueltes, llévanos y guíanos y dirige nuestras vidas por siempre y para siempre en tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. En este momento damos por finalizada nuestra reunión del día de hoy, donde el Señor Jesucristo se ha hecho sentir de una manera especial. Mientras todo regresa a la normalidad y nos podamos volver a reunir en nuestro templo, nos seguiremos comunicando a través de estas plataformas. Lo que más deseamos es que no pierdas contacto con nosotros. Recuerda que Dios, nuestro pastor José Luis Valencia y su familia, al igual que toda la iglesia, siempre estará a su disposición para orar, aconsejarles, ayudarnos unos a otros. Dios los bendiga poderosamente. Los esperamos en nuestra próxima reunión. Amén. Bueno, Dios los hermanos, bendiga. amén. Dios los bendiga. Dios Que les pasen buena bendiga. noche. Dios les guarde. Amén, amén. Dios los bendiga, una feliz noche. Amén, amén. Feliz noche, hermano.